Qué aburrido, murmuré, hojeando los datos del estudio holográfico con un golpecito desdeñoso en mi apéndice superior. Otra especie que respira oxígeno en otra roca acuática. Felicitaciones a la flota de exploración por descubrir lo que debe ser la variación número 10.000 de mamíferos bípedos solo en nuestro sector. Me llamo Zorak Tul, evaluador senior de la División de Expansión de la Unión Galáctica, y no estaba teniendo un buen ciclo solar. El Consejo de la Unión me había estado insistiendo en ampliar nuestro territorio, pero últimamente las posibilidades eran escasas. La mayoría de los nuevos descubrimientos eran rocas estériles, gigantes gaseosos con solo bacterias flotantes y mundos con primitivos prevuelo espacial que requerirían siglos de monitoreo antes de contactar. Y entonces aparecieron los humanos. Señor, debería consultar la página 47 del informe, insistió mi asistente Gre. Sus pedúnculos oculares temblaban de emoción, algo inusual en él. Gre normalmente era tan sensible como un ordenador de navegación. ¿Qué podría ser tan fascinante sobre estos? ¿Cómo se llaman? ¿Humanos? Suspiré dramáticamente y me desplacé a la página especificada. Déjame adivinar. Han desarrollado armas nucleares y creen que eso los hace especiales. O tal vez han escrito poesía particularmente conmovedora sobre su única y triste luna. Están clasificados como nivel de amenaza. Mínimo, dijo Gre, bajando la voz a un susurro conspirativo. Eso me llamó la atención. ¿Mínimo? ¿No insignificante? ¿Ni siquiera bajo? Enderecé los 4 segmentos de mi columna vertebral. ¿Qué podría justificar esa clasificación para una especie que ni siquiera ha establecido un gobierno planetario unificado? Las aletas de la boca de Rex se curvaron en lo que pasó por una sonrisa burlona entre los Yisik. Son pacíficos, pero extrañamente preparados para la guerra. Eso es un oxímoron, resoplé, liberando una nube de feromonas irritadas. Lea el informe, señor. Así que lo hice, y por primera vez en 30 ciclos de evaluar posibles especies añadidas, sentí algo parecido a la intriga. Los humanos, estas extrañas criaturas de un planeta al que, sin mucha imaginación, llamaban Tierra, presentaban un auténtico enigma. Carecían de un gobierno unificado, hablaban miles de idiomas diferentes y dedicaban una cantidad desmesurada de tiempo a discutir sobre los asuntos más triviales. Sin embargo, a pesar de todo ese caos, de alguna manera habían evitado destruirse. Su gasto militar es desproporcionado, comenté en voz alta. Y mantuvieron estas fuerzas en tiempos de paz. ¡Qué irresponsabilidad fiscal! Eso no es todo, dijo Gre. Sigue leyendo. El informe detallaba la historia de la humanidad, una historia sangrienta llena de conflictos, tanto masivos como menores. Estas criaturas se habían abierto paso a zarpazos desde cuevas hasta estaciones espaciales mientras aparentemente intentaban exterminarse a sí mismas todo el tiempo. Pero lo que me llamó la atención fue su entretenimiento. Simulan la guerra por diversión. Chasqueé las mandíbulas, confundido. Sus exportaciones culturales más populares son relatos ficticios de conflictos, tanto históricos como imaginarios. De hecho, Gre confirmó, y observa cómo han mantenido fuerzas militares incluso durante sus periodos de paz más largos. La mayoría de las especies se desmilitarizan cuando no se ven amenazadas activamente. Me recosté en mi silla flotante, con mis 6 ojos parpadeando al unísono mientras procesaba la información. Así que tenemos una especie fragmentada con tendencia a la violencia, que actualmente disfruta de una paz relativa, pero mantiene importantes capacidades defensivas por si acaso. Es fascinante. Completamente irracional, pero fascinante. La pregunta es, aventuró Gre, ¿cómo responderán al primer contacto? Agité una extremidad con desdén. Protocolo estándar. Nos acercaremos a sus órganos rectores, demostraremos nuestra superioridad tecnológica y les ofreceremos una membresía sindical a prueba a cambio de recursos y territorio. Si son inteligentes, reconocerán los beneficios de la obediencia. Y si no, reí, con un chasquido áspero que resonó por toda mi oficina.
Por favor, Gre. Representamos a más de 400 civilizaciones avanzadas que abarcan 3 brazos galácticos. Tenemos naves que podrían convertir sus océanos en vapor. Tenemos tecnología que ni siquiera pueden comprender. ¿Qué podrían hacer? Oh, cómo me atormentarían esas palabras. La nave diplomática de integración armoniosa entró en el sistema solar terrestre 2 ciclos orbitales después. Dirigí la misión personalmente, en parte por curiosidad sobre estos humanos, pero sobre todo porque el éxito garantizaría mi ascenso al comité de supervisión. Vector de aproximación calculado. La evaluadora TUL informó a la navegante Plex desde su nodo de control. Los humanos han detectado nuestra presencia y están transmitiendo mensajes de bienvenida en 46 idiomas diferentes. ¡Qué ineficiente!, comenté. Respondan en su idioma más hablado e infórmenles de que estableceremos una embajada temporal en sus instalaciones de las Naciones Unidas. El capitán Barr, un Nid corpulento y gris con cicatrices de batalla en su carapace, parecía incómodo. Señor, el protocolo estándar sugiere que primero establezcamos nuestra posición desde la órbita. La demostración de fuerza asegura la cooperación. Consideré esto. El enfoque Dravenid tenía mérito. La mayoría de las especies primitivas respondían bien a las demostraciones de potencia de fuego superior, pero algo en estos humanos sugería cautela. No, decidí que esta especie tiene patrones psicológicos inusuales. Observémoslos de cerca primero. Desplieguen la lanzadera. Escolta mínima. Barr no lo aprobó, pero obedeció. En cuestión de horas, nuestra delegación se presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una asamblea caótica de representantes de diversas divisiones territoriales. Les damos la bienvenida a la Tierra, dijo una humana de piel oscura y elaborados tocados. Soy la secretaria general Amara Gu. Este día histórico marca el primer contacto de la humanidad con vida inteligente más allá de nuestro mundo. Di un paso al frente, con mi módulo traductor, convirtiendo mis clics y silbidos a su primitivo lenguaje sonoro. Saludos, humanos. Soy el evaluador senior Zorak Tul de la Unión Galáctica. Su especie ha sido observada y considerada potencialmente digna de un periodo de prueba en nuestro colectivo. La sala estalló en ruido mientras los humanos empezaban a hablar entre sí. Cómo lograban algo con una comunicación tan ineficiente era incomprensible para mí. Silencio, bramó el capitán Barr, su traductor, amplificando su voz hasta niveles dolorosos. Los humanos guardaron silencio, muchos con aspecto alarmado. Perfecto. Gracias. Continué con fluidez. Como decía, la Unión Galáctica les ofrece protección tecnológica y acceso a redes comerciales interestelares. A cambio, exigimos ciertas adaptaciones. ¿Qué tipo de adaptaciones?, preguntó un humano de rasgos pálidos y pelaje naranja brillante en la coronilla. Nada desmesurado, les aseguré. Acceso anual a sus territorios deshabitados, derechos mineros en su cinturón de asteroides y planetas exteriores, y un modesto tributo de recursos biológicos. Quizás el 30% de su producción anual de alimentos. Encontramos algo de su vegetación bastante deliciosa. La temperatura ambiente pareció bajar varios grados. ¿Están pidiendo casi un tercio de los alimentos que producimos?, preguntó la secretaria general Yu, con voz cuidadosamente controlada. Eso causaría una hambruna generalizada. Chasqueé las mandíbulas en lo que esperaba que se tradujera como compasión. Una dificultad temporal para una ganancia a largo plazo. Consideren la tecnología que ofrecemos a cambio. Energía limpia, mayor esperanza de vida, viajes más rápidos que la luz. Otro humano, este con un uniforme azul adornado con símbolos metálicos, se inclinó hacia adelante. Y si rechazamos su generosa oferta, algo en su tono despertó una alarma en mi cúmulo nervioso. Examiné la sala con más atención y vi a varios humanos uniformados de pie junto a las paredes. Sus posturas parecían relajadas, pero sus ojos permanecían fijos en nuestra delegación con una intensidad inquietante. Rechazar sería imprudente,
Intervino el capitán Barr antes de que pudiera responder diplomáticamente. La Unión tiene protocolos estándar para las especies que no cumplen. Ahora sí, respondió el humano uniformado, sonriendo de una manera que dejaba ver los dientes. Un gesto que ahora recordaba no siempre era amistoso entre humanos. General Thomas Parker, Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Quizás quiera profundizar en estos protocolos. Decidí que era necesaria una intervención. Lo que mi capitán de seguridad quiere decir es que la no membresía tiene costos de oportunidad. Continuarían su lento desarrollo tecnológico en solitario, vulnerables a fuerzas cósmicas menos benévolas. Suena a una amenaza envuelta en lenguaje diplomático, dijo otro representante humano. En absoluto. Protesté, pero el daño ya estaba hecho. Podía sentir el cambio en la atmósfera. Estos humanos no reaccionaban con la admiración y la sumisión esperadas. Quizás deberíamos levantar la sesión y darles tiempo para discutir nuestra propuesta entre ustedes. El secretario general Yu asintió brevemente. Eso sería lo mejor. Nos reuniremos mañana. Mientras nos escoltaban fuera de la cámara, transmití un mensaje privado al capitán Barr a través de nuestros enlaces neuronales. Preparen medidas de contingencia. Estos humanos podrían requerir mayor persuasión. Su respuesta fue inmediata. Con el evaluador de placer de vuelta a bordo de la integración armoniosa, revisé los escaneos preliminares de las capacidades defensivas de la Tierra. Su tecnología militar consistía en propulsores químicos primitivos, peces rudimentarios y armas de fusión, contramedidas electrónicas rudimentarias. No representan ninguna amenaza, concluyó el capitán Barr con seguridad. Sus armas más poderosas no podrían penetrar nuestros escudos básicos. Sus aeronaves serían neutralizadas antes de alcanzar nuestra atmósfera inferior. Sin embargo, no parecen tener miedo. Reflexiono. El secretario general y el humano militar Parker no mostraron signos de intimidación. La ignorancia genera confianza, respondió Barr con desdén. No entienden a qué se enfrentan. Quizás, dije, no del todo convencido. Aún así, algo no cuadra. Sus registros históricos muestran que se preparan constantemente para conflictos, incluso teóricos, contra enemigos inexistentes. Greg, que había estado analizando las redes de comunicación humanas, interrumpió. Señor, detecto actividad inusual. Sus fuerzas militares se están movilizando silenciosamente a nivel mundial, pero sin duda hay movimiento. Una postura defensiva, dijo Barr con un gesto desdeñoso de su garra de batalla. Predecible e inútil. Infórmeme si algo cambia, le indiqué a Greg. Por ahora, preparémonos para la reunión de mañana. Quiero una delegación más impresionante. Traigan los tanques flotantes y las unidades de exhibición del personal de energía. Al día siguiente, regresamos a las Naciones Unidas con el triple de escolta, una demostración de fuerza que esperaba que recordara a estos humanos la disparidad de poder entre nosotros. Para mi sorpresa, también habían aumentado su seguridad. Humanos uniformados con armas de proyectiles primitivas se encontraban a intervalos regulares alrededor de la cámara. Pero aún más sorprendente fue el cambio en los asistentes. En lugar de solo representantes políticos, la sala ahora albergaba individuos identificados como científicos, estrategas militares y algo así como multimillonarios tecnológicos. Hemos considerado su propuesta, empezó el secretario general Eubu sin preámbulos y preparó una contraoferta. Esto fue inesperado. Las especies en su etapa de desarrollo normalmente no contraofertan. Aceptaban nuestras condiciones o se enfrentaban a la subyugación. Una contraoferta, repetí, intentando disimular mi sorpresa. Escucho, aunque debo aclarar que las condiciones del sindicato no suelen ser negociables. Un humano con estructuras de soporte artificiales en las extremidades inferiores se adelantó. Dr. Ray Ventura, física cuántica. Antes de continuar, tenemos algunas preguntas técnicas sobre sus sistemas de propulsión. El capitán Barr hizo clic, divertido.
Su especie está lejos de comprender nuestra tecnología, humano. El doctor Ventura sonrió. Sígame. Sus naves utilizan una forma de manipulación de Einstein-Rosenbridge para viajes FTL. Correcto. Crean agujeros de gusano localizados mediante fluctuaciones cuánticas controladas. Sentí que mis membranas internas se contraían por la sorpresa. Eso estuvo incómodamente cerca de la exactitud. Antes de que pudiera responder, otro humano intervino. Y sus sistemas de armas se centran principalmente en la proyección de energía a través de conductos de plasma generados artificialmente, lo que podríamos llamar armas de energía dirigida. La postura del capitán Barr se tensó. ¿Cómo es posible? Llevamos mucho tiempo observando las estrellas, interrumpió el general Parker, recuperando esa sonrisa inquietante, y pensando en lo que podría haber ahí fuera. Amistoso o no, una sensación de frío me recorrió los nervios. Estos humanos llevaban tiempo desarrollando teorías sobre la guerra espacial incluso antes de lograr viajes interplanetarios fiables. Su contraoferta, invité, desesperado por recuperar el control de la conversación. El secretario general Yu deslizó un primitivo dispositivo de almacenamiento de datos por la mesa. Proponemos un intercambio mutuo de conocimiento cultural y científico, acuerdos comerciales limitados, pero con reconocimiento diplomático para todas las partes, manteniendo su soberanía y derechos sobre los recursos. El traductor del capitán Barr no pudo reproducir con claridad su carcajada. No entienden su postura, humanos. Esto no es una negociación entre iguales. No, respondió el general Parker. Quizás deberían informar a su nave. Como si estuviera en Q, la voz de pánico de Gray irrumpió en mi implante neuronal. Señor, los humanos han lanzado múltiples objetos a la órbita de nuestra nave. Destruyanlos, subocalicé. No podemos, dijo la alarmante voz de Gray. Respuesta. No se registran en nuestros sistemas de armas. Usan algún tipo de tecnología reflectante que, espera, se están acoplando al casco. Mantuve la compostura externa mientras controlaba internamente los protocolos de emergencia. ¿Cuál parece ser el problema, General Parker? No hay problema, respondió amablemente. Solo me aseguro de que nos entendamos. Esas son las llamadas pólizas de seguro diplomáticas acopladas a su nave. Contienen lo que podríamos llamar iniciadores de energía dirigida, configurados para activarse si se violan ciertos parámetros. Sentí que se me contraían los orificios respiratorios. Nos está amenazando con su tecnología primitiva. El doctor Ventura se inclinó hacia adelante de nuevo. Ve, ahí es donde cometió su error. Asumió que, como no habíamos construido algo, no podíamos. Llevamos décadas con las teorías de las armas de desplazamiento cuántico. Simplemente nunca las construimos porque no somos suicidas. Pero las teorías pueden convertirse en prototipos muy rápidamente cuando es necesario, añadió otro humano con traje formal, especialmente cuando están motivadas por una amenaza existencial. El capitán Barr recibía ahora los mismos informes alarmantes que yo. Los objetos acoplados a nuestra nave irradiaban, en efecto, señales de energía inusuales. Firmas que sugerían una tecnología muy superior a la que los humanos deberían poseer. ¿Cómo desarrollaron esto?, pregunté, abandonando la pretensión diplomática. Ni siquiera han colonizado su propio sistema. El secretario general Yu se inclinó hacia adelante. Somos una especie fragmentada y caótica. Evaluador Tull. Luchamos entre nosotros constantemente. Pero llevamos siglos imaginando invasiones alienígenas en nuestra literatura, películas y videojuegos. Hemos considerado todos los escenarios posibles, incluido este. Y nos hemos estado preparando por si acaso. Pacífica, sí, cuando se nos permite, añadió el general Parker. ¿Indefensa? Nunca. Al comprender las implicaciones, me di cuenta de que los humanos habían estado varios pasos por delante todo el tiempo. Nos habían dejado acercarnos, habían evaluado nuestra tecnología mediante nuestra propia demostración y luego habían revelado contramedidas que no habíamos previsto. Quizás, dije con cuidado, deberíamos revisar el concepto de reconocimiento diplomático mutuo.
Por primera vez en mi carrera como evaluador, me enfrentaba a una especie que había convertido su propia paranoia en un arma, y al hacerlo, había alcanzado un estado de preparación que incluso la Unión. Los estrategas militares no lo habían previsto. Los humanos no solo estaban listos para el primer contacto. Lo habían estado ensayando durante toda su existencia civilizada. El viaje de regreso a nuestra nave fue tenso. El exoesqueleto del capitán Barr chasqueó con una rabia apenas contenida mientras mis propios procesos mentales daban vueltas en la confusión. Habíamos llegado a este planeta remoto esperando su misión, quizás una resistencia simbólica como mucho. En cambio, nos encontramos con una especie que, de alguna manera, anticipó nuestras tácticas y preparó contramedidas. Esto no tiene precedentes, murmuré mientras nuestra lanzadera se acoplaba a la armoniosa integración. ¿Cómo pudieron desarrollar tecnología de desplazamiento cuántico? Apenas dominan los viajes espaciales básicos. Están fanfarroneando, gruñó el capitán Barr, aunque sus mandíbulas secundarias se crisparon con incertidumbre. Ninguna especie Preftel podría comprender los principios involucrados, y mucho menos diseñar dispositivos funcionales. Gre nos recibió en la esclusa de aire, con los pedúnculos oculares caídos por la tensión. Señor, nuestros sensores han analizado los dispositivos humanos conectados a nuestro casco. Parecen contener matrices de entrelazamiento cuántico similares a nuestras propias comunicaciones. Sistemas, pero reconfigurados para fines menos benignos. Imposible. Barr golpeó el mamparo con una garra de batalla, dejando una abolladura considerable que requeriría no solo una comprensión teórica de la física transdimensional, sino también capacidades de fabricación superiores a su nivel tecnológico. Levanté un apéndice para pedir silencio. Claramente, hemos subestimado a estos humanos. La pregunta ahora es, ¿cómo procedemos? La cámara de análisis estratégico de la nave vibraba con energía nerviosa mientras mi personal superior se reunía. Las pantallas holográficas mostraban los dispositivos humanos, 27 en total, fijados estratégicamente a los puntos más vulnerables de nuestra nave. Más inquietantes eran las imágenes en tiempo real de las fuerzas militares humanas movilizándose por todo el planeta. Aviones de combate patrullaban en formaciones organizadas. Los sistemas de misiles rastreaban nuestra posición. Las plataformas orbitales se habían ajustado para crear una red defensiva. Se han estado preparando para este escenario, comentó la oficial científica. Sus membranas translúcidas pulsaban con intensidad analítica. No solo recientemente, sino durante generaciones. Explícamelo, exigí. Vela manipuló los controles holográficos, reproduciendo transmisiones de entretenimiento humano interceptadas. Estos son escenarios ficticios que llevan más de un siglo creando. Observen las similitudes. Las exhibiciones mostraban recreaciones espectaculares de invasiones alienígenas, escenarios de primer contacto y conflictos interestelares. Muchos contenían elementos inquietantemente familiares. Aproximaciones diplomáticas iniciales, seguidas de exigencias, luego resistencia, y finalmente, la victoria de los humanos mediante soluciones tecnológicas inesperadas o innovación estratégica. Han estado practicando el primer contacto, me di cuenta en voz alta, creando miles de posibles escenarios y respuestas, integrándolos en su cultura, familiarizando los conceptos con su población. Pero, ¿cómo dieron el salto de la ficción a la tecnología funcional? Esa es la parte realmente preocupante, respondió Vela. He analizado sus publicaciones científicas de los últimos 50 años. Han estado desarrollando modelos teóricos para la mecánica cuántica, la energía del punto cero e incluso física rudimentaria de agujeros de gusano. No han construido prototipos funcionales porque carecían de ciertos materiales y fuentes de energía hasta nuestra llegada. Les dimos las piezas que faltaban, gemí, sintiendo que mis cromatóforos se oscurecían con consternación. Nuestra sola presencia confirmó sus teorías y proporcionó ejemplos observables. Y aplicaron ingeniería inversa a nuestra tecnología en cuestión de horas. De nuestra llegada, añadió Gre. Los científicos humanos hacían preguntas notablemente específicas durante ambas reuniones. No recopilaban información. Confirmaban lo que ya sospechaban.
La cresta de batalla del capitán Barr rebosaba de agresividad. Basta de especulaciones. Tenemos una potencia de fuego superior. Podemos destruir sus principales centros de población desde la órbita, obligarlos a someterse y activar esos dispositivos acoplados a nuestro casco. Contrarresté dispositivos diseñados específicamente para crear disrupciones cuánticas en los armónicos de nuestro escudo. Seríamos destruidos junto con ellos. Entonces pediremos refuerzos. Barr insistió en que la quinta flota podría estar aquí en 6 ciclos. La oficial científica Vela negó con la cabeza, agitando las aletas craneales. 6 ciclos darían tiempo a los humanos para producir más de estas armas, posiblemente incluso adaptar la tecnología para capacidades ofensivas. Recuerden, ya han demostrado que pueden aprender a un ritmo alarmante. Un silencio denso invadió la cámara. En todos mis ciclos como evaluador, nunca me había encontrado con una situación como esta. Los protocolos estándar de la Unión eran inútiles aquí. Estos humanos, de alguna manera, habían dado la vuelta a la tortilla, creando un punto muerto con una civilización miles de años más avanzado. Necesitamos comprenderlos mejor. Finalmente decidí establecer un canal de comunicación seguro con su secretario general. Quiero una conversación privada. Evaluador Tull. El rostro del secretario general Yu apareció en la pantalla principal de comunicación. Esperaba noticias suyas. Ha creado una situación inusual, dije, manteniendo un tono neutral. Una que potencialmente amenaza a nuestros 2 pueblos, asintió imperturbable. O crea una oportunidad para una cooperación genuina en lugar de la subyugación. Esa decisión es suya. Debe comprender nuestra perspectiva, expliqué. La Unión se ha encontrado con miles de especies en desarrollo. El protocolo de integración controlada ha demostrado ser el más eficiente para mantener la estabilidad galáctica. ¿Eficiente para quién?, preguntó con insistencia. Desde nuestra perspectiva, su protocolo se parece notablemente a una conquista disfrazada de diplomacia. Pero sentí una punzada de irritación. Su especie muestra peligrosos signos de salto tecnológico. Ha eludido las etapas naturales de desarrollo copiando nuestra tecnología sin comprender todas sus implicaciones. Esto supone riesgos para toda la región. Por primera vez, Yu sonrió, un gesto que empezaba a reconocer como potencialmente peligroso viniendo de humanos. Ahí es donde se encuentra. Error, evaluador. No solo hemos copiado su tecnología. En cierto modo, la hemos mejorado. Imposible. Me burlé. Sus armas de desplazamiento cuántico utilizan pinzamientos gravitacionales artificiales para crear la ruptura inicial. Correcto. Eficaces, pero consumen mucha energía y son difíciles de calibrar. Las nuestras utilizan aceleradores de tachones emparejados en un circuito cerrado. Más simples, más estables, más fáciles de producir en masa. Sentí que mi tracto digestivo se contraía incómodamente. Tenía razón. ¿Cómo podían saber eso? Al leer mi reacción, Yu continuó. La humanidad tiene una historia única, evaluador. Hemos estado divididos, competitivos y sí, a menudo belicosos. Pero ese caos impulsó la innovación a un ritmo que las sociedades ordenadas no pueden igualar. Nos especializamos en pensar en las circunstancias, encontrar soluciones inesperadas, prepararnos para amenazas que podrían no materializarse nunca. Así que toda su especie se ha estado preparando para una invasión alienígena. Eso es paranoia, no preparación. Adaptación. Se inclinarán hacia adelante. Los humanos prosperan ante los desafíos. Cuando nos encontramos con sus demandas, miles de nuestros científicos comenzaron a trabajar en el problema simultáneamente. Sin un centro dirección, sin un enfoque unificado, solo millones de horas de resolución colectiva de problemas desatadas a la vez. Consideré esto. Todas las especies de la Unión evolucionaron mediante un desarrollo cuidadoso y controlado, estructurado y ordenado. Incluso nuestros pensadores más innovadores operaban dentro de marcos establecidos. El tipo de adaptación multidireccional caótica que describió era inquietante. Nada. ¿Qué desea, secretario general?, pregunté finalmente. Una alianza genuina, no una subyugación disfrazada de mentoría.
Tenemos mucho que aprender de usted, sin duda, pero quizás usted también tenga cosas que aprender de nosotros. Necesitaba tiempo para pensar. Consultaré con la dirección de la Unión. Esta situación no tiene precedentes. Por supuesto, respondió. Mientras tanto, nuestras medidas defensivas siguen vigentes. La comunicación terminó, dejándome mirando una pantalla en blanco y enfrentando el informe más difícil de mi carrera. El Consejo de la Unión no estaba contento. Los 9 arcontes del cónclave gobernante me miraron fijamente a través del proyector de entrelazamiento cuántico, con sus diversos apéndices, tentáculos y órganos sensoriales irradiando desagrado. ¿Sugiere que negociemos con estos primitivos como iguales?, exigió. Gran Arconte X, su forma cristalina brillando de indignación. Basado en una amenaza que ni siquiera podemos verificar como real. La amenaza es real, insistí. Su tecnología de desplazamiento cuántico es rudimentaria, pero funcional. Más preocupante es su velocidad de adaptación. En menos de 2 ciclos solares, han pasado de la comprensión teórica a la aplicación práctica. Entonces elimínenlos rápidamente, sugirió Arconte, mentor del colectivo Drei de Nid, con su tarjeta de batalla brillando bajo las luces de la Cámara del Consejo. La quinta flota está lista. Negué con la cabeza. Para cuando llegue la flota, los humanos habrán tenido 6 ciclos más para desarrollar su tecnología, y aprenden exponencialmente. Su sistema político fracturado, de hecho, acelera la innovación a través de la competencia. Suenas casi con admiración, observó el evaluador Tul a la Arconte Elite, la mayor del consejo. Su forma gelatinosa latía con sabiduría ancestral. ¿Realmente merece esta especie una consideración especial? Elegí mis siguientes palabras con cuidado. Creo que los humanos representan tanto una amenaza única como una oportunidad sin precedentes. Su caótico patrón de desarrollo ha producido innovaciones que nuestras sociedades ordenadas tal vez nunca conciban. En lugar de subyugarlos, podríamos beneficiarnos más de una verdadera alianza. Un murmullo de asombro se extendió por el Consejo. Lo que sugería violaba 5000 ciclos del protocolo de unión. ¿Sabes lo que propones? La voz del gran Arconte Six resumaba desdén, elevando a una especie no probada a la categoría de miembro sin el periodo de prueba estándar, sin tributos ni concesiones territoriales. Sí, confirmé, sintiendo que mi carrera se disipaba ante mis ojos. Pero consideren la alternativa, un conflicto prolongado con una especie que usa nuestra propia tecnología en nuestra contra a una velocidad alarmante. Incluso si prevalecemos, el costo sería sustancial. La forma del Arconte Elite cambió pensativamente. Hay precedentes. Hace mucho tiempo, los vulcranos recibieron una dispensa especial debido a sus conocimientos matemáticos. Los vulcranos habían logrado una colonización de todo el sistema y un gobierno estable, replicó Seques. Estos humanos son primitivos rebeldes que aún luchan entre sí. Quizás, intervino el Arconte Talier de la Dirección de Ciencias, hablando por primera vez. Esa misma rebeldía es lo que los hace valiosa. Nuestra unión se ha vuelto predecible. Nuestro avance tecnológico sigue patrones establecidos. ¿Cuándo fue la última vez que desarrollamos una tecnología verdaderamente revolucionaria? Un silencio incómodo se apoderó del Consejo. La verdad era innegable. La ciencia de la Unión se había estancado durante los últimos 1000 ciclos. Refinamientos y mejoras, sí, pero innovaciones verdaderamente novedosas. Estas eran cada vez más escasas. Propongo un compromiso, sugerí, en medio del silencio. Una alianza provisional, sin membresía todavía, pero tampoco subyugación. Observamos, intercambiamos conocimiento con cuidado. Descubrimos si los humanos pueden realmente controlar sus tendencias guerreras. Y si demuestran ser dignos, reconsideramos su estatus. El debate se prolongó durante horas, pero finalmente surgió un consenso. No porque mis argumentos fueran particularmente persuasivos, sino porque la alternativa, un conflicto costoso con un resultado impredecible, era demasiado arriesgada para el Consejo, habitualmente conservador. Regresa a la Tierra, me ordenó el gran Arconte X. Finalmente, ofrece esta alianza. Pero deja claro que cualquier agresión,
Cualquier intento de usar nuestra tecnología como arma contra los intereses de la Unión será respondido con una fuerza abrumadora. Por supuesto, Gran Arconte, acepté, ocultando mi alivio. Los humanos entenderán esos términos a la perfección. Las negociaciones duraron 3 meses terrestres. Permanecí en la superficie del planeta con una pequeña delegación, mientras el capitán Barr mantenía la órbita a una distancia cautelosa de los sistemas de defensa terrestres recientemente mejorados. Lo que más me impactó durante este tiempo fue la naturaleza contradictoria de los humanos. La misma especie capaz de diseñar armas de desplazamiento cuántico pasaba horas discutiendo sobre intercambios culturales triviales. Eran a la vez arrogantes e inseguros, pacíficos y belicosos, unidos y divididos. Nos encuentra confusos, observó el Dr. Rey Ventura durante una sesión de discusión nocturna. El científico humano se había convertido en una especie de enlace entre nuestras delegaciones. Su mente brillante captaba los conceptos de la Unión con una velocidad notable. Profundamente, admití. Su especie parece carecer de una dirección coherente. Ri rió, un sonido al que me estaba acostumbrando. Esa es nuestra mayor fortaleza, Zorak. Lo intentamos todo a la vez. La mayoría de los enfoques fracasan, pero los que tienen éxito suelen hacerlo de forma espectacular. Selección natural aplicada a las ideas. Pero protesté por la ineficiencia y el desperdicio de recursos. La Unión logró la estabilidad mediante un propósito unificado. ¿Y qué sucede cuando ese propósito ya no te sirve cuando las condiciones cambian? Rey replicó. La humanidad es desordenada, contradictoria y derrochadora. Pero somos adaptables. Sobrevivimos. Consideré esto. Quizás haya sabiduría en el caos, un concepto que la Unión ha olvidado. El acuerdo final no tenía precedentes en la historia de la Unión. La Tierra seguiría siendo soberana, ni súbdita ni miembro de pleno derecho de la Unión Galáctica. Comenzaría un intercambio limitado de tecnología, cuidadosamente supervisado para evitar su militarización. Los representantes humanos tendrían estatus de observador en varios consejos de la Unión, mientras que los científicos de la Unión podrían establecer puestos de investigación en la Tierra y su Luna. Lo más importante es que la humanidad conservaría su capacidad militar, una concesión que casi hundió las negociaciones en varias ocasiones. La Unión nunca había permitido que una especie no miembro mantuviera fuerzas de defensa independientes. Sin embargo, al final, prevaleció el pragmatismo. Los humanos no renunciarían a su seguridad, y forzar la situación arriesgaba un conflicto. El último día, mientras nos preparábamos para formalizar el tratado, la secretaria general Liu se acercó a mí en privado. Este acuerdo nos beneficia a ambos, dijo. Pero tengo curiosidad, dijo el evaluador Tull. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Viniste aquí esperando nuestra sumisión. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Me mostraste algo que no había considerado posible, un camino diferente de desarrollo. La Unión ha existido durante 50.000 de tus años, creciendo a través de la asimilación y la integración controlada. Creímos que nuestro camino no era solo el mejor camino, sino el único viable. Y ahora, me pregunto qué otras posibilidades hemos pasado por alto. ¿Qué otras especies podrían haber ofrecido contribuciones únicas si las hubiéramos abordado de manera diferente? Señalé hacia la vista fuera de una bulliciosa ciudad humana repleta de energía caótica. Su gente nos recuerda que el orden no es el único camino hacia el avance. A veces un poco de caos engendra innovación. Tenemos un dicho en la Tierra: la necesidad es la madre de la invención como una amenaza existencial, señalé. Porque los humanos, a pesar de todas nuestras divisiones y defectos, hemos estado ensayando para este momento desde que miramos las estrellas por primera vez y nos preguntamos, ¿estamos solos? Y lo más importante, ¿son amigables? Cuando dejé la Tierra al día siguiente, regresando a lo que sin duda sería una recepción controvertida dentro de la jerarquía de la Unión, llevé conmigo una profunda comprensión. La Unión Galáctica se había vuelto complaciente, asumiendo que nuestra superioridad tecnológica garantizaba nuestro dominio continuo. Habíamos olvidado una verdad fundamental. Los humanos entendían instintivamente que la adaptación nunca termina.
La seguridad nunca está garantizada. La paz es valiosa precisamente porque no es permanente. De hecho, la respuesta de la humanidad había conmocionado a la galaxia. No porque nos derrotaran, sino porque nos recordaron lo que alguna vez fuimos. Innovador, adaptable, hambriento de estrellas. El sindicato nunca volvería a ser el mismo. Y quizás eso era exactamente lo que necesitábamos.